Señor, que rompe la piedra, Dios mío. Que podamos, Señor, ser hacedor de esa palabra, Señor. Gracias por tu siervo, Dios mío. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Gracias, Padre mío, porque somos bendecidos, Señor, a través de Él, Padre. Te presento su persona y su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Verán, casi al final del segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hizo, durante su ministerio el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Siempre que iba levantaba iglesias, se quedaba un tiempo en ciudades, predicaba. Pues al final, de hecho fue el final de su segundo viaje misionero, él, después de haber recorrido un montón de ciudades, y en la ciudad donde pisaba levantaba una iglesia, llegó hasta una ciudad llamada Corinto. Corintios era increíble. Las iglesias, cuando nosotros leemos las cartas, las iglesias no se llamaban así, no se llamaba la iglesia de Corintios, sino que era la iglesia que estaba en Corinto. Corinto era la ciudad. Y aquella ciudad era una ciudad grandiosa, era una ciudad populosa, una ciudad donde había mucho mercado, una ciudad de puertos, una ciudad que durante mucho tiempo fue una capital, que era independiente, y una ciudad donde nadie creía que se iba a levantar una iglesia. Pero llega el Espíritu Santo ministrando por medio del apóstol Pablo, y tras recibir una visión, Pablo le dice a Dios: entrégate a la predicación día y noche. Y Pablo toma la responsabilidad de predicar, y cuando Silas, Lucas y Timoteo le ven, dice: vimos a Pablo entregado a la predicación. Se tiró 18 meses predicando la palabra. Levantó una iglesia, se levantaron problemas, siguió pastoreándoles, y tras 18 meses de haber plantado la iglesia, de haberla adoctrinado, se despidió de los hermanos y se marchó a la ciudad de Éfeso. Y él, en la ciudad de Éfeso, comienza su tercer viaje misionero y empieza a levantar una iglesia allí y empieza a trabajar en Éfeso. 3 años después recibe una visita de alguien que viene de Corinto, y la visita que cuando le recibe le dice: ¿cómo está la iglesia en Corinto? Y aquel hermano, algunos dicen que era hermana, dicen: bueno, ¿no te has enterado de la noticia? Pues no, están bien. Bueno, desde tu partida han pasado muchas cosas. Desde que te has ido, están en divisiones, están en pleitos, están en contienda. En cuanto al tema matrimonial, es un desastre. Tema de los dones, ya lo saben, hay todo el mundo pastor, todo el mundo es profeta, todo el mundo compiten a ver quién sabe más, hacen grupos, es un desastre. Pablo, otro dice: bueno, 1 año y medio perdido, pero no, a Pablo le duele y se sienta, ora a Dios y dice: Señor, necesito una respuesta. Y escribe las cartas de Corintios. Me interesa que la Biblia dice que él escribe la carta porque le han informado los de Cloé, era una familia, y le han dicho: mira, la iglesia está así, así, así y así. Y Pablo dice: vale, yo voy a escribir, le voy a decir que me he enterado de todos estos problemas, pero tengo que decir quién me lo ha dicho. Y los de Cloé dicen: no, no, pon nuestro nombre, di que te lo hemos dicho nosotros. Le informa de los desastres que hay en la iglesia, pero los de Cloé dicen: no, no, pero en tu carta di que te hemos informado nosotros. O sea, no se escondieron, no dijeron: mira, Miguel es así, el tío Titi tiene este rol, pastor, pero a mí no me menciones, te lo digo para que hagas algo. No, los de Cloé dijo: te informamos del desastre que hay, pero di que hemos sido nosotros. Y el
apóstol Pablo empieza a escribir una carta. Y en el capítulo 1, sublime, Eduardo, porque voy a entrar directamente, en el capítulo 1 le da la solución a todos los problemas de Corinto. Y tiene que escribir el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 18, recibe la palabra en esta tarde, dice, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. En el primer capítulo ya le da la solución a todos los problemas. Se va a enfrentar con un montón de problemas, pero la solución es esta. La solución es que la palabra de la cruz es locura. La cruz es la solución a todo. Muy bien, amén. ¿Por qué era una locura? ¿Por qué para los gentiles era una locura? ¿Por qué para los griegos morir en una cruz es locura? ¿Alguien aquí lleva una cruz? Muchas veces el Eduardo lleva. Si nosotros viéramos una cruz, ¿qué te recuerda una cruz? Si hiciéramos una encuesta a 1 millón de personas y le enseñáramos una cruz y le dijéramos, ¿qué te recuerda este símbolo? Te aseguro que ni el 5%, y dejo el 5 por las dudas, te aseguro que ninguno de ellos diría, pues, es un símbolo que recuerda a dolor, me recuerda a maldición, me recuerda a algo horrible, me recuerda a una experiencia mala. Nadie, hoy día, nadie recuerda la cruz como algo malo. La cruz se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo. Seguramente más del 95% te diría Jesús, la cruz y Jesús. Te dirían los cristianos. La cruz se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo. Eso es lo que recuerda hoy día, pero antiguamente no era así. ¿Saben qué recordaba la cruz? Cuando el apóstol Pablo les dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué era locura? ¿Por qué era una locura que alguien muriese en una cruz? ¿Por qué es una locura que Jesús muriera en una cruz y que Él fuera a predicar Cristo, quien murió crucificado, venida a salvar? La gente se echaba las manos a la cabeza. Ahí la palabra locura, ¿sabes cómo lo interpretan en el griego? Lo voy a decir. En el griego lo interpretan, y es literal, tontería. Decían los griegos, no tiene sentido lo que dice este. ¿Cómo te...? O sea, habéis levantado un movimiento, el cristianismo que predicáis se fundamenta sobre uno que murió en una cruz. O sea, vuestro Salvador murió en una cruz y ese es vuestro Salvador. ¿Sabes por qué era una locura? Los romanos no inventaron la crucifixión. Jesús no fue el primero en ser crucificado. Ya antiguamente habían sido muchos crucificados. Los romanos no inventaron crucificar a la gente. Los romanos perfeccionaron el arte. Llevaron la crucifixión hasta su más extremo dolor. Pero ya habían crucificado a un montón de personas. Dicen que los registros, hay registros que dicen que Darío I, cuando conquistó Babilonia, tomó a 3.000 babilonios y ¿saben lo que hizo en su conquista? Hizo un pasillo. Crucificó a 1.500 a la izquierda y a 1.500 a la derecha. Y cuando ya los tenía todos crucificados, entró por medio. Era una señal que decía al mundo entero, este es el pago por enfrentarse a Darío. 3.000 babilonios crucificados. Se dice que Alejandro Magno, cuando conquistó Fenicia, contó cuántos supervivientes hay. 2.000, dijo, crucificarnos a todos.
Se dice que Alejandro Janeo, que este aparece en libros apócrifos históricos como Macabeos, cuando no aceptaron el mundo helénico, tomó a 800 judíos y frente a las murallas de Jerusalén los crucificaban y dejaban que los buitres se los comieran. Herodes el Grande, el que luego perseguiría a Jesús cuando el niño quería matarle, también mandó crucificar. O sea que la crucifixión era algo común. Pero cuando llegó Roma, que Roma aprendió el arte de crucificar de los cartagineses, llevaron la crucifixión a un extremo ya que ellos disfrutaban. Para ellos era un arte. Ellos no lo hacían como una desgracia. Ellos era un arte. De hecho, no hay hábitos, se emborrachaban. Para ellos era una fiesta. Eran los únicos que habían inventado. Y mira si eran precisos en crucificar a gente, que estudiaron el cuerpo humano y dijeron: mira, cuando ya estén a punto de morir, para que no mueran de dolor, les vamos a partir las piernas. Aquí van a caer sobre sus pulmones y ya que han sufrido de antemano, que se mueran perdiendo el oxígeno poco a poco. Eran increíbles. No era buen visto ser condenado a una cruz. ¿Sabe qué recordaba la cruz? Dolor. ¿Sabe qué recordaba la cruz? Vergüenza. ¿Sabe por qué recordaba vergüenza? Porque los que iban a la cruz, cuando la Biblia dice repartieron entre sí sus vestidos, a los crucificados los exponían a la vergüenza. Gloria a Dios. Era señal de vergüenza, era señal de una muerte vil, era morir de la manera más horrenda, el castigo más grande. A los crucificados no se les veía bien visto, se les crucificaba a los asesinos, se les crucificaba a los ladrones, se les crucificaba a gente que había cometido un delito grave. Por eso la gente disfrutaba viendo a las personas siendo, era un espectáculo. Por eso la Biblia dice que el que bajó al más bajo, la cruz, morir en una cruz era lo peor de lo peor. Ahora viene el apóstol Pablo diciendo que hay uno que nos salva. Gloria a Dios. Y la gente dice: ¿quién nos salva? Dice: Jesús Nazareno, quien murió crucificado. La gente se echaba manos a la cabeza. Decía: pero ¿cómo es posible que alguien que murió en una cruz pueda salvar? Eso es una locura. Pero Dios mío de mi alma, en una locura encerró Dios su poder. Era algo que no entendía, porque la palabra de la cruz es locura, pero a nosotros que creemos, poder de Dios. ¿Por qué era una locura? Hay muchas locuras metidas en el sufrimiento de la cruz. Pero ¿quieren saber una de ellas? Una de ellas, por ejemplo, fue algo que ellos no hicieron a conciencia, o bueno, lo hicieron a conciencia, pero no sabían el poder que había. Lo hicieron para vergüenza. Dice la Biblia: y le tomaron a Jesús, Miguelito. Este dice que es un rey, ¿no? Entretejer una corona de espinas. Y había allí, crecía en Israel un tipo de árbol donde las espinas eran grandes, ideadas para atravesar el cráneo y llegar hasta el principio del cerebro, para volver a la gente loco. Y dice la Biblia: entretejieron una corona de espinas, se la pusieron en su cabeza, le pusieron un manto, le dieron una vara, se inclinaban a él y decían: salve el rey de los judíos. Y cuando se levantaban le escupían, se reían de él. Y cuando Jesús, con la cabeza agachada, vino un soldado, le quitó la vara y dice la Biblia: y le golpeaba. Eso era una locura. Ellos decían: estamos aquí porque nos hemos vuelto locos. No sabían que detrás de esa locura estaba escondido el poder de Dios. Porque miren, cuando a alguien se le corona, se le da poder
espinos tienen poder sobre territorios, cortan carreteras, han cerrado negocios, porque cuando se corona a alguien se le da poder sobre todo lo que eso representa. ¿Saben lo que representan los espinos en la Biblia? La primera vez que aparecen los espinos en la Biblia, dice la Biblia que por cuanto el hombre pecó, le dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sabe por qué? Si el hombre pecó, maldijo Dios la tierra. Porque un hombre pecador no puede vivir en una tierra santa. Y dijo, para que vivas en un hábitat natural, como has sido maldito por el pecado, tu lugar es una tierra maldita. Maldita será la tierra por tu causa. Y dice la Biblia, espinos y cardos producirá para ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué representan entonces los espinos? Los espinos representan maldición. Las espinas representan dolor. Era por tanto la consecuencia del pecado. Si a él le han coronado y las espinas representan dolor, cuando le coronaron, inconsciente, ellos no lo sabían, pero detrás de esa locura estaban reconociendo públicamente: Jesús es el rey de los dolores. Cuando a él le ponen una corona de espinas, están proclamando al mundo: Jesús es el rey de los malditos. Y quien ha sido colocado, quien ha sido coronado sobre ese terreno, tiene poder y autoridad. Por eso él ha decidido que si vienes a él, nadie más será maldito. Por eso él ha decidido que en sus llagas hemos sido todos curados. Porque el que se corona de algo tiene poder sobre lo que representa. Pero ¿saben por qué fue coronado de espinas? Porque se tenía que cumplir Éxodo capítulo 3. El otro día predicó nuestro hermano Jesús de eso. ¿Saben qué pasó en Éxodo capítulo 3? Dice la Biblia que el fuego, ese fuego era Dios manifestado. ¿Sabe dónde se manifestó? En una zarza. ¿Sabe qué tiene la zarza? Espinos. Y dice la Biblia que el fuego vino sobre la zarza. ¿Y qué pasó? Jesús dice: la zarza ardía, pero no se consumía. Ese fuego, mira, en la Biblia el fuego representa la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre las espinas. Una zarza llena de espinas. Y ese fuego tú le tirabas agua y no se consumía. Y se puso delante de él Moisés y ese fuego no se consumía. Y es que saben ustedes que la ira de Dios, el fuego de Dios estaba sobre la consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre la humanidad. Intentaron grandes hombres aplacar esa ira. Que se calme Dios para que no nos mate. Que se calme Dios para que su juicio no venga sobre nosotros. Pero llegó Moisés y no pudo apagarlo. Y llegó Jeremías y no pudo apagarlo. Y llegó Isaías y no pudo apagarlo. Pero viene alguien desconocido que dividió la historia en dos. Que la Biblia decía: deberéis hablar lo bueno. Que la Biblia decía: ¿quién es este? Este no es el hijo de José el carpintero. No están sus hermanas con nosotros. Pero dice la Biblia que él en la cruz, él tiene que exclamar una palabra: consumado es. ¿Y sabe qué es lo que estaba consumando? Era el fuego que desde el inicio se encendió y nadie podía apagarlo. ¡Gloria a Dios! Por eso tras la palabra de la cruz, que es locura, estaba el poder de Dios. Fue él el que apagó la ira del Padre. Y cuando pecamos y la ira de Dios viene sobre nosotros, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. O sea, Dios, como el Padre, tiene que obrar en justicia y él tiene que reivindicar el pecado. Entonces, cuando yo peco, se enciende la ira de Dios y antes de caer en mí, delante de mí, que le he aceptado, ve algo y ve el sacrificio de Cristo en la cruz y ve que él ha consumado ese fuego y
Biblia, este ha sido condenado a muerte por esto, por esto, por esto y por esto. Pero a él no se lo pusieron en el cuerpo. Pilatos dijo, traedme que voy a escribir algo. Y dice la Biblia que él escribe en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Él tiene que escribir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dijo, tomad, clavadla encima de la cruz. Y llegan los romanos y clavan en 3 idiomas. ¿Por qué? Porque era un espectáculo. La gente venía allí a ver. Venían griegos, venían romanos, venían hebreos. Y cuando pasaban los griegos decían, rey de los judíos. ¡Ja! Vaya rey que tienen los judíos. Y pasaban los romanos, que tú eres el rey de los judíos, mira lo que vamos a hacer contigo. Pero cuando llegaron los hebreos y llegó el Sanedrín y miró, Jesús Nazareno, rey de los judíos, dijeron, no, espérate, porque es que resulta que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y las letras, las iniciales, las primeras iniciales se leen en mayúscula. Y al decir Jesús Nazareno, rey de los judíos, había 4 letras en el hebreo que se identificaban. Y a lo lejos veían las 4 letras. ¿Sabes qué 4 letras son? Cuando Moisés va y habla con el Señor en la zarza, dice, cuando vaya, les diré que quién me ha enviado, ¿qué les digo? Y él dijo, diles que yo soy el que soy. Ese nombre eran las 4 letras que aparecían arriba de la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Aunque nadie se diera cuenta, los judíos dijeron, si está el nombre de Dios. Y nadie podía tener ese nombre. Los judíos no podían escribir el nombre porque tenían que enterrarlo. Por eso volvieron y le dijeron, Pilatos, mira, está bien, nos has ayudado, haznos otra ayuda, quita ese cartel. Y él dijo, mira, lo que he escrito, porque lo que él es, nadie puede dejar de reconocerlo. Y clavando eso, simbolizaba otra cosa. Si era tan horrible, ¿por qué decidiste morir en una cruz? Porque tiene que decir Colosenses, capítulo 2, dice, anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, la ha tomado, la ha clavado en la cruz y ha exhibido públicamente al principado, a potestades, exhibiéndole y triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué tiene que morir en la cruz? Porque hay un acta de decretos que tiene que anular. Había un pago que teníamos todos con Dios. ¿Sabes que Dios no te va a condenar porque pecó Adán? Romanos dice, por cuanto todos pecamos, si eres capaz de, desde que naces hasta que mueres, sin pecar, Dios no te puede condenar. Pero por cuanto todos pecamos, había una deuda. ¿Saben cuál era nuestra deuda? Todo lo que pasó él en la cruz, la vergüenza, la teníamos que haber pasado nosotros. El dolor lo teníamos que haber pasado nosotros. El que la gente se echara las manos a la cabeza y dijera, venga hombre, que se burlaran de él, que se rieran, ese es vuestro Dios, se reían de él. Todo eso lo teníamos que haber pagado nosotros. Por eso es una locura. Pero él prefirió ser criticado él. Prefirió, si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Si alguien tiene que pasar vergüenza, que no sea el campo del ángel, que sea yo. Y él murió por todos. ¿Te sientes amado por Dios? Pero es que él también murió por los que le odian. Bueno, qué bien. Se cuenta una anécdota de un maquinista que un día se llevó a su hijo a trabajar. Y el maquinista que estaba controlando una vía del tren, el niño se le escapó. Se dio cuenta que el tren venía a alta velocidad y vio a su hijo en la vía. Y tenía opciones. Las opciones eran frenar en seco y que todos los pasajeros del tren muriesen, o dejar que su recorrido lo hiciera, pero en eso su hijo iba a morir. Y entonces este maquinista tenía la opción en las manos: ¿qué hago? ¿Mato a mi hijo? Y
salvo a todos los pasajeros del tren, o que se mueren todos los pasajeros del tren, pero yo salvo a mi hijo. Yo voy a preguntar, pero no quiero que nadie me responda, porque seguro sé la respuesta. ¿Qué hubieras decidido? ¿Hubieras dado a tu hijo para que se salvasen todos los pasajeros del tren que ni conocías, que a lo mejor dentro del tren había asesinos, había ladrones, había pecadores? ¿Qué hubieses hecho? La historia cuenta que sacrificó la vida de su hijo. Y todos los del pasaje bajaron y todos pasaban y el padre de rodillas llorando y nadie se lo agradecía. ¿Hubieses hecho tú lo mismo que ese maquinista? ¿Hubieras sacrificado la vida de tu hijo para que todos llegaran a buen lugar? ¿Qué necesidad tenía Dios de entregar a su hijo por nosotros? ¿Qué hizo Él para merecerse tanto dolor? ¿Te lo has preguntado? ¿Saben que hay una falsa doctrina? Yo estoy muy enfadado con ella. Cristo tuvo que morir en la cruz porque como es Dios, hizo las cosas, le salieron mal con Adán, pues luego tuvo que arreglarlo en la cruz. Eso es una herejía, hermano. Es que si no llegas a plantar el árbol no pecan, entonces no pasa esto. Y que claro, como se te fue de las manos al principio, tuviste que arreglarlo. A él no se le ha escapado nada. Amén. Él no se ha equivocado. Mira si no se ha equivocado, que dice la Biblia: el Cordero, desde antes de la fundación del mundo, estaba destinado. ¿Pero cómo que se le va a escapar si antes que entrase el veneno al mundo llamado pecado, él ya tenía un antídoto que era su hijo? ¿Cómo se le va a escapar a él de las manos ese rol? Él no estaba obligado a morir, nadie le podía decir. Es más, si es que ni por pedir le pedimos que nos salvase. Dice la Biblia: por cuanto él amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pastor, no lo pidió. No, nadie lo pidió. Nadie lo compró. Pero amó tanto que decidió entregarlo. Él hubiera podido vivir una eternidad sin cada uno de los que estamos aquí. Pero le ha entregado a su hijo porque no ha querido pasar una eternidad sin que tú estés a su lado. No sé si entiendes esto. Porque es una locura la palabra de la cruz, porque dice la Biblia que le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Y después de haberlo probado, no quiso beberlo. Antiguamente había un oficio en Jerusalén. Las mujeres de la alta sociedad la llamaban el oficio de la misericordia. Tomaban vinagre. El vinagre, ¿sabes qué era? ¿Sabes por qué había en los pies de la cruz vinagre? Era vino. Vino echado a perder. Vino que se avinagraba. Y el vino que se echaba a perder y se avinagraba lo usaban como el vinagre de hoy día. Entonces, vino y vinagre era lo mismo. Lo que el vinagre era vino echado a perder. Por eso había vino en los pies de la cruz. Estaba echado a perder, se iban allí los soldados, mientras crucificaban se emborrachaban. Y ellos tenían un arte. Las mujeres de la alta sociedad tomaban vinagre, vino, cogían miel, cogían hiel también, cogían una planta que según Génesis se llamaba la mandrágora, lo mezclaban todo y se lo daban a los condenados. ¿Sabes qué hacían? Era una anestesia. Iban drogados a la cruz. Y cuando morían inconscientes. A él no le dieron, ninguna de las mujeres le dio a beber eso. Pero cuando él ya dijo, Elí, Elí, lama sabactani, y la gente decía, está delirando, está llamando a Elías, algún romano que había por ahí. Dijo, bueno, como un gesto de nobleza, vamos a darle un poco de anestesia. Y cuando Jesús se dio cuenta que era vinagre mezclado con hiel, por eso dice el Salmo, dice, y en mi dolor me dieron a beber vinagre. Y dice, después de haberlo, cuando se dio cuenta, dice, no quiso beber. Te voy a decir algo, ¿sabes que Cristo hubiera podido morir sin dolor? ¿Sabes también para
más de lo que tenía que vivir, ni sufrir menos de lo que tenía que sufrir. Te amó tanto que no rebajó el dolor. Te amó tanto que no quería vivir más, que murió con 33 años. Es que no queremos que Jesús murió a los 60, 70 años. Que según la medicina murió en la cúspide de la juventud. A los 33 años. Pero él no quiso vivir más de lo que tenía que vivir, ni sufrir menos de lo que tenía que sufrir, porque eso repercutía a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. ¿Sabe qué significa el gozo? Dice, puesto el gozo delante de él, es decir, que mientras estaba en la cruz, él puso delante de él un gozo. Mientras moría en la cruz, él no tenía. La gente le injuriaba, le escupían, le golpeaban, pero él cerró sus ojos y en su mente puso algo delante de él. Dice, y puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Veía el gozo y decía, por ellos puedo morir. ¿Saben qué es el gozo? Dice la Biblia, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios mío de mi alma, que se quedó satisfecho, que cuando él moría en la cruz vio el culto de hoy del campo del ángel, vio cómo le adorábamos, y él en vez de llorar se reía y decía, merece la pena, quedó satisfecho, él quedó satisfecho. Si eres el Hijo de Dios, baja, que vamos a creer en ti. Él decía, vais a creer 4 o 5, pero no, pero que yo estoy viendo más allá. Yo estoy viendo a Jesús predicando, estoy viendo a Lina pastoreando el campo del ángel, estoy viendo a Eduardo cantando, y él visualizó a cada uno de nosotros y dijo, merece la pena no vivir más de lo que tengo que vivir, ni rebajar mi dolor. Por eso la palabra de la cruz es locura. ¡Qué bien! Y con esto voy a acabar. Nunca lo he hecho, llevo aquí unos años. Apaga la luz, por favor, que con esto voy a acabar. Súbeme esto. El otro día estudiando, me encontré con un poema. Era un poema dirigido a alguien, al único. Mira que ha habido miles de crucificados. Solamente se acuerdan de uno que dividió la historia en 2. Que tiene que decir la historia antes y después de él. Y el poema decía, de seguro que lo has escuchado, pero yo quiero decírtelo para que sepas y valores quién ha muerto en la cruz. Y decía el poema, la Biblia dice que